¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 28 de julio de 2025. Estamos entrando a la última semana de julio. 3 temas hoy. Uno que tiene que ver con el CIAPA y toda su crisis, nuevos socavones, este intento del Comité de Tarifas de elevar entre un 40 y hasta un 200% las tarifas del agua el próximo año, pues precipitó toda esta discusión y el planteamiento de la necesidad de una reestructuración total del CIAPA, que incluso avaló el propio gobernador Pablo Lemos. Ese es nuestro primer tema. Otro tema obligado es la llegada de este plazo del 1 de agosto que puso Donald Trump para ver si le aplica a México un arancel del 30% por su inconformidad en los resultados del combate al narcotráfico y a los cárteles que Estados Unidos ve en México. Hay que recordar que dijo que los funcionarios aquí pues ni siquiera van a la oficina porque le tienen miedo al narco. Y entonces que pues no, que eso no era posible. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa si pone ese 30% o como pasó con la Comunidad Económica Europea, le baja al 15%, ¿no? Y un segundo tema delicado, preocupante, un tercer tema, perdón, el tema de los abusos policiales. Supimos de la participación de policías de Zapopan en un multihomicidio de una familia ahí en Zapopan. Y la semana pasada, la muerte de un hombre que había sido detenido una hora antes por 4 policías de Tlajomulco, que incluso tuvieron que ser puestos a disposición para hacer una investigación. Los temas de esta noche, y me da mucho gusto saludar a mi compañera Esperanza Romero Díaz. ¿Cómo estás? Con el gusto de coincidir con ustedes. Muy buenas noches, bendita entre los hombres. Y los compañeros Gabriel Ibarra. Siempre es un agrado estar aquí con este gran auditorio y con esta gran mesa. Guillermo Velasco. Pues un placer, mi querido Jaime, Esperanza, Augusto, Gabriel, coincidir en esta noche de lunes con temas muy interesantes. Augusto Chacón, empezamos contigo. ¿Cómo ves el tema del CIAPA? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues el CIAPA está en sus estertores, creo yo, soltando sus estertores, que son esos movimientos involuntarios de cuando un cuerpo vivo está por dejar de estar vivo. La tarifa que la Comisión de Tarifas del CIAPA intentó, sin duda responde a las necesidades financieras del CIAPA. Lo que no corresponde a esas necesidades financieras es el manejo que al menos los últimos 18 años ha tenido el CIAPA. Y la pregunta es, ¿por qué tendríamos que pagar las consumidoras, los consumidores, los errores de corrupción, el usar al CIAPA como un refugio de la nómina de los partidos a través de un incremento de esa tarifa? A lo que además debemos añadir, ya lo dijiste en la introducción, Jaime, los socavones que tienen que ver con la mala gestión del CIAPA, con la mala calidad del agua que está entregando, donde la entrega, porque hay colonias a las que tendría que abastecer el CIAPA que tienen problemas de abasto de agua, que por un lado sí es un servicio, pero lo más importante es el acceso a un derecho humano contemplado por la Constitución, por los tratados internacionales, que el Estado mexicano, en este caso representado por el gobierno de Jalisco, tendría que cumplimentar para las tapatías y los tapatíos. Un despropósito el incremento, y no puede proponerse un incremento ni en el CIAPA ni en ninguna empresa que no vaya en relación directa con el servicio que produce, con la calidad del servicio que produce. ¿Cuánto nos cuesta el CIAPA? No lo sabemos, porque sin duda el caso de la asesora de la Dirección General, la asesora experta, Eli Castro, revela que hay un pésimo manejo de la nómina, así que no podemos saber a ciencia cierta cuánto nos cuesta administrar el CIAPA, porque no sabemos si la nómina que está ahí sirve a las funciones para las que está contratada. Lo que sí podemos saber, a ojo de buen cubero, como se dice técnicamente, es que no sirve para lo que los queremos, para que nos entreguen agua suficiente y de buena calidad. Me llamó mucho la atención, Esperanza, que lo que nos planteó aquí el experto una semana antes, luego se hizo discusión pública. ¿Qué nos decía aquí el experto? El CIAPA se tiene que cerrar y hacer otra institución de cero. Así es. El experto invitado de la Universidad de Guadalajara advirtiendo que el agua que suministra no es potable. Además. Que deja mucho que desear.
y que entre otras cosas, pues nos preocupemos primero por saber qué estamos consumiendo. Eso de entrada nos hace poner el foco en el tema de la salud pública, que debería de ser prioritario. En lo del CIAPA, sus finanzas, la situación en que se encuentra, hay un punto también importante y que tiene que ver con la necesidad de incrementar su tarifa de acuerdo al organismo para poder luego invertir y mejorar la red hídrica y mejorar la calidad de un líquido que está llegando en lamentable estado en muchos puntos con un color ladrillo, color verdoso, tamarindo, chocolate, etcétera. Pero hay puntos donde no llega y hay puntos donde también le están cobrando a la gente por aquello que no está recibiendo. El tema a mí me parece más que preocupante cuando hablamos de este ente que agoniza y que dice Augusto está en su estertor, pues el invitado hace 2 semanas, exactamente hace 15 días, un día como hoy, y viene a advertir que debería de ser la etapa de agonía natural para dar vida a otro ente. El problema es lo que representa el CIAPA con todos sus pasivos y con toda su plantilla y los que no conocemos, porque el tema de Eli Castro no va más allá de decir, es de mucha profundidad que creo que salpica, además del CIAPA, a todas las dependencias del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque un organismo público descentralizado donde el director decide contratarla, no ha querido decir, no ha querido hablar, prudencia política, ustedes saquen sus conclusiones. Y le digo a la maula de la audiencia, yo doy por hecho que alguien le dijo, tenla ahí. ¿Por qué? Porque no es el primer sexenio en que está en las nóminas en condiciones de privilegio. A mí no me consta, lo he leído de compañeros periodistas que dicen que el grado de preparación de Eli Castro es hasta nivel secundario. Los contratos, ahí dice que es secundario. Bueno. Pero experta en agua, es que ahí se... Bueno, experta en agua ahorita, pero antes experta en relaciones para los reos y los esquemas de readaptación social. Y miren qué preocupada que era la mensajera de Caro Quintero. O sea, a ese nivel llegamos de pagarle por los servicios a una élite de grupos criminales. Es decir, a mí me parece que si revisamos los 28 años que presume de trayectoria en el gobierno y los ingresos que ha tenido, lo contrastamos con un servicio civil de carrera, lo contrastamos con una política pública respecto a cómo se remunera a los burócratas, vemos la explicación de lo que pasa en el CIAPA. Ustedes recordarán con Emilio González Márquez, él tenía como director a uno de sus hermanos y la explicación fue que era experto en tratamiento de aguas, que se dedicaba a vender productos para las albercas y que eso le daba toda la capacitación para manejar el tema. Eso fue de bote pronto lo que en un momento da de explicación. Al margen de si tenía o no la capacidad, había una situación que estaba el tema abierto. Era un tema donde era consultable cuándo entró, cuánto se le pagaba y cuántos familiares más estaban trabajando y en qué áreas. Pero ahora yo me pregunto, y vuelvo al tema de lo que salpica, ¿en cuántas dependencias tenemos a personas en calidad de aviadores que solamente acuden a recibir, a cobrar los cheques y que están siendo tapados? Ahora, el gobernador habla de una reingeniería. A mí me parece que lo mínimo es de lo que habla el gobernador y me parece que en todo lo que dijo no podemos refutarle, decir, no, estás mal, Pablo Lemos. Pues tiene toda la razón, pero hay algo que a mí me incomoda. ¿A verdad no sabía el gobernador de la mujer a la que él casó, que ya estaba contratada en el gobierno? A él le pega de inmediato. Yo le exigiría al director que salga y de la luz, y si no, pues que le cueste el cargo al director. Acaba de decir que sea el chivo expiatorio, si lo quieres ver, porque así de fácil. Con Alfaro se entiende que Enrique Alfaro la tuvo en un lugar de privilegio. Ella después fue publirelacionista en la empresa que defraudó a cientos de personas. No me atrevo a decir si son miles de defraudados. Sí, son miles. Y la cantidad es de recurso millonaria. El tema, tú dirás, bueno, espera, ¿por qué revuelves una cosa con otra? No, porque en las multiactividades que tenía Eli Castro en el tiempo de Enrique Alfaro, pues ¿cómo te justificaba un horario en el lugar donde estaba cobrando sus cheques mensuales? Y
con cantidades, así como ahora, muy bien pagada a nivel de un secretario. Entonces es cuando nos habla de que finalmente los gobernadores en turno dicen algo, pero en la realidad está el esquema de los cuates y está el esquema de los aviadores. Y eso es lo que en estos momentos ya no puede seguir. Y si la solución es extinguir el CIAPA para crear otro ente, pues que así se haga. Si la salida más sabia o más inteligente es desaparecerlo para crear otro organismo, hay que crearlo. Yo de lo que estaría en contra es de que se empiecen a privatizar los servicios, y pongo como ejemplo este CIAPA, que con la plantilla de trabajadores pagados por el CIAPA ha sido más eficiente que con los despachos externos, que les dan más de 30 pesos de cada 100 que recuperan en cobranza externa. A mí me parece que estos datos no tienen vuelta. Es irrefutable que la gente que ha estado allí toda la vida y que hizo la función lo hacía mejor, pero que el problema va más allá. Sí, tiene que ver con corrupción. Está el ejemplo de este pago de 20 millones que se está haciendo ya a una empresa que iba a tratar de bajar la cartera vencida, no cobró un 5 y se le está pagando. Claro, lo que pasa es que... Es otro ejemplo, pues, de lo mal administrado que está el CIAPA. Es que ese es el tema. Han sido solamente expertos en el cobrar. Si lo ves de alguna manera fríamente, lo que sí es puntual son las facturas emitidas al ciudadano. Esa es una realidad. Ahora, yo siento que el gobernador Jaime está en un callejón sin salida con el asunto del CIAPA. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Augusto, objetivamente no habría de otra desde el punto de vista financiero que incrementar las tarifas. Esa es la realidad. De otra manera ese tema muere. Ahora, matarlo, que será la solución de fondo. Hay veces que hay que cortar de tajo y crear una entidad nueva, pero eso también tiene un costo financiero muy alto. Por lo tanto, el anticipar este plan de reestructuración financiera y técnica, en el fondo también es una narrativa de naturaleza política. ¿Por qué? Porque también esto tiene un impacto en los votos, en lo electoral. Si al ciudadano que ha recibido agua sucia o no la recibe, ha habido socavones, inundaciones, muertes, tragedia, una infraestructura que es vieja, y lo comentabas la vez pasada, como es un tema que va por debajo de la tierra, efectivamente, aparentemente, lo decíamos la vez pasada, no te pasa factura política, pero sí la pasa, porque hoy, por ejemplo, es tal el mal servicio, la ausencia, que en el fondo hay el reclamo ciudadano legítimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernador y los diferentes miembros de la clase política? Anunciar, no digo que no tenga sentido, pero anticipadamente, como bien lo comentábamos, un plan de reestructura para que la gente asocie esa mayor inversión a decir, ahora viene un CIAPA en buenas condiciones. Pero eso no va a ocurrir. Esa es la realidad. A ver, claro que se necesita un cambio de fondo en lo financiero, en la capacidad técnica, en dejar que el CIAPA ya no sea más agencia de colocación, que sea una entidad transparente, porque si algo la ha caracterizado es la opacidad permanente como ha operado. En suma, yo lo veo así, cuando una entidad así se vuelve una especie de caja chica, una entidad política que no técnica, pues evidentemente hay consecuencias que hoy venimos pagando. A ver, no es imputable, desde luego al Lemus, pero esto viene siendo un tema que se ha arrastrado, y para mí es una bomba de tiempo que hoy tienen entre las manos de muy compleja solución. Y para mí también yo lo vería así, la corrupción termina por matar. Esa es la realidad. A ver, es un legado que le deja Alfaro a Lemus en una administración que el CIAPA acaba de colapsar. Porque fue desde la administración pasada cuando empezamos a saber del agua chocolatosa, del despido de gente y de cuadros con mucha experiencia en el CIAPA y la llegada de gente inexperta que luego se refleja en la mala calidad de servicio que termina dando el CIAPA, Gabriel. Sí. Yo creo que la crisis empieza hace 3 sexenios. Lo señalaba Esperanza del CIAPA en los tiempos de Emilio González Márquez, cuando se reparte el gobernador con el dirigente estatal del PAN. Un número de gerencias y direcciones para uno y otro para otro. Ahí empieza el problema y luego se agudiza. Sale para las campañas de ahí, ¿te Sale para acuerdas las campañas y se agudiza luego cuando el problema es los alcaldes dejan de tomar las decisiones y le ceden al Ejecutivo la responsabilidad. Eso yo creo que dio al traste, ya venían los problemas del traste, porque entonces el Ejecutivo hace lo que quiere, y la prueba está que con Alfaro colocan a un director que no tenía
la mínima idea de lo que era el tema hidráulico e hídrico, y de un compromiso con un familiar de Alfaro, que había sido dirigente de un organismo empresarial de Guadalajara, y lo colocan y compañero de juego de fútbol. Compañero de juegos, y 6 años, con todas las críticas que se dieron. Lo mantuvo. Lo mantuvo con esa agua chocolatada, color tamarindo, amarilla, verde, de todos los colores, ¿no? Arcoíris. Sí hay. Arcoíris. Hicimos una muestra aquí en N+, y hay una verde. Sí. Entonces, como lama, trae como lama. Entonces, el caso aquí, Jaime, tamarindo, lo que quieras, es que los políticos, lamentablemente, son los que toman las decisiones sobre el futuro de un organismo, de una institución, y no lo querían tomar. No lo querían tomar, sino simplemente patear el bote, y lo digo porque hace mes y medio se aprobó el aumento de las tarifas del CIAPA en el Congreso del Estado. Hubo un acuerdo político con diversas fuerzas y sacaron adelante. Y no es que no necesitara el CIAPA aumento a la tarifa, sí necesitaba, pero el cuestionamiento que se hizo, que hicimos, fue ¿a cambio de qué ese incremento? Por un lado, un diagnóstico para ver cómo estaba el CIAPA, ¿no? Una radiografía cómo estaba, de qué tamaño era el problema que traía, y por otro lado, el proyecto de reingeniería, qué habría que hacer, y una transparencia. Ya decía Augusto la oscuridad en el CIAPA, la falta de transparencia, y eso no se dio. Y ahí la señal que se envió fue de que no había voluntad política de cambiar el CIAPA, de mejorarlo, sino que simplemente que siguiera funcionando ahí mal como está, pero que siguiera funcionando, ¿no? Con esa agua, no cambiarle los colores al agua, ¿no? Y bueno, la crisis se agudiza y hubo dos puntos de inflexión que se dan, que fue el caso de Eli Castro y el otro tema fue el tarifazo de Ciápatelas, ¿no? Como Sí. bien lo titulaste este tema, cuando aparece que la Comisión de Tarifas quería incrementarlo entre el 40 y el 200%, ¿no? O sea, qué insensibilidad. Y no sé si esto lo sabía o no lo sabía el gobernador, porque si no lo sabía, pues qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo se atreven a soltar esta información? Qué falta de sensibilidad, ¿no? No, y el caso de los representantes de los ayuntamientos. Y luego, es otro aspecto, donde los alcaldes y la alcaldesa salen a decir que no están de acuerdo, pero sus representantes... Sí, qué barbaridad, ¿no? Cuando el gran tema de fondo, de sensibilidad, es el agua. Pues es como dices, para salud para pública, 6 millones de habitantes es el agua. Pero andan en otros temitas con selfies y videitos, etcétera, cuando no le entran a fondo al tema del agua, de que el colapso que ha llevado a la ciudad, el agua con esos socavones, hundimientos, con estas inundaciones que estamos viviendo cada vez más severas, más peligrosas, que cuestan entre 10 y 12 al año, ahorita van 7, y no ponerle atención. Yo creo que ahí hay una gran indolencia, una gran falta de sensibilidad de los alcaldes, porque a ellos les corresponde rescatar el CIAPA. Pero ya con esto cierro. Yo creo que la decisión que toma el gobernador Pablo Lemos es una decisión que se debe tomar, que un gobernante con sensibilidad, con visión, con compromiso, con responsabilidad de tomar, que es rescatar el CIAPA, pero que entrarle a fondo al tema del CIAPA, no nada más el tema hídrico, sino el tema hidráulico, porque va junto con pegado. El tema de la calidad del agua, como el tema también de la infraestructura rezagada, obsoleta, de los colectores que tenemos, y esas grandes inundaciones. Entonces, yo esperaría que este pronunciamiento que hagan cuando están a punto de dar a conocer qué van a hacer con el CIAPA, que vaya junto el tema hidráulico con el tema hídrico. Así es, todo un reto ahí en el CIAPA, y para resolverlo se tiene que también hacer como una planificación de un gasto multianual que se respete para poder cambiar esta historia de fracasos del CIAPA. Yo no me inclinaría por aquel dicho del muerto el perro se acabó la rabia, porque lo más sencillo es extinguirlo. Cuesta mucho, pero ¿qué importa? No es dinero de ellos. Nos tienen que dar un diagnóstico, tiene que haber responsables y nos tienen que decir qué pasó y entonces tomar las medidas. Pero no nada más, si ya se acabó, empezamos otra cosa nueva, porque lo más probable, con todo y que acepto que Pablo Lemos tiene la mejor voluntad,
es que acabemos replicando más de lo el mismo, modelo. un parche tras otro y no llegar a ningún. Es necesaria una auditoría antes de despedir al CIAPA, sin duda. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos aquí en Periodismo en Plural. CIAPA. El tema está para todo el programa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Hay mucha expectativa, nerviosismo también de lo que vaya a ser el desenlace de este último amago de Donald Trump al gobierno mexicano, en el sentido de que si no mejoraba el combate a la delincuencia organizada, los cárteles de la droga, si no se recuperaban territorios que ellos ven gobernados, y digo, pues no se equivocan, gobernados por el crimen organizado, por las mafias, pues se va a imponer un arancel del 30% como represalia, Esperanza. Yo dudo que Donald Trump el día primero vaya a poner el 30%. Las negociaciones que México ya ha emprendido y que lleva una tercera ronda en las reuniones la presidenta de la República con el representante de la embajada en México, apunta a que lo van a poner en el 15, que no es para estar optimista. No, ojo, pues no. La estrategia de Donald Trump es, le pongo en el 1000 para que quede en el 500. No es una buena noticia que imponga nuevos aranceles. El jitomate, el acero, las remesas, o sea, va por más. Y es el susto para luego bajarle, como si eso fuera a conformar. Y aprieta por todos lados, porque está el tema del narcotráfico, la producción de fentanilo, los magros resultados desde su óptica, aun cuando cada tercer día la presidenta y todo su equipo recuerda que se ha tenido buenos resultados en lo que se refiere a perseguir a los fabricantes de fentanilo, en los decomisos, los cargamentos más importantes en cuanto a cantidad de droga que ha sido decomisada y que por lo tanto se ha evitado que sea comercializada en el mercado de los Estados Unidos. Es droga que ha sido destruida. También grupos que han sido detenidos, quienes se dedican en específico a la producción y venta de este producto del fentanilo, que de entrada en el discurso de Donald Trump es lo que más le urgía resolver, dado que implica la muerte de entre 80 y 90 mil estadounidenses adictos por año. Yo te podría decir, quiero pensar, relacionando los datos que ha venido comportando con Canadá, con otros gobiernos, con Unión Europea. Ayer domingo cierran con el 15%, ¿a cambio de qué? Tres cosas. Y en el caso de los países europeos, mira lo que pide, o sea, va por todas las canicas y sí tiene la mitad. Es una estrategia que a Donald Trump le ha funcionado y lo viene presumiendo desde que publicó su autobiografía y su método de hacer negocios. Le ha funcionado, tiene la atención, marca la agenda, marca la pauta y marca las condiciones. La presidenta insiste en que tenemos una buena relación, que no hay injerencionismo, pero una cosa es lo que diga, otra es la realidad de lo que estamos viendo. Y un Donald Trump, entre que un día dice una cosa y al rato cambia de opinión, la realidad es que está como la espada de Damocles y la amenaza se cierne sobre, en este caso, los México, empresarios, ¿no? Porque a todas las exportaciones, tasarla con un arancel del 30% es hablar ya del terrorismo arancelario. Yo creo que quedará en el 15% como quedó en Europa, pero la pregunta es, además de, en el caso de México, ¿qué viene? Porque para Europa son 650 mil millones de pesos como condición de euros. En lo que de euros, de dólares, corrijo, el dato es en dólares. Que les compre energía, que inviertan. No, en el contrato de compra de energía 750 mil millones. Y en el caso de 650 mil millones de dólares, la condición, el candado que puso Trump es que se invierta por parte de los empresarios europeos en el territorio estadounidense. Infraestructura. Así. La misma exigencia es para México, Jaime. Yo creo que por ahí va. A ver, esperemos que sea un escenario menos drástico que el 30%, desde luego. En sí mismo el 15% tendría un impacto muy negativo. A ver, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha sometido en todo, absolutamente en todo, a lo que Trump ha pedido. Es decir, la Guardia Nacional ha sido frontera, sí ha habido algunas acciones, cuando menos, yo no sé si son de fondo, pero han sido muy, digamos, se han
proyectado mucho. Había una estrategia de propaganda también importante del gobierno de México en lo tocante a decomisos y demás. El envío de Caro y los 29 y los otros 28 detenidos. Y eso es espectacular. Ahora, ¿se cierne sobre México el tema del narcoestado? Sin duda alguna. Esta es una realidad. O sea, no ha bastado, pero no solamente por la presión de Estados Unidos. Ha quedado más bien al descubierto la trama criminal que existe en México. Pero a mí me da la impresión que la estrategia de Donald Trump es más una estrategia comercial disfrazada, digamos, con una narrativa de combate a las drogas. Si bien es cierto que lo del fentanilo es un tema de salud pública, ¿por qué? Con esto pueden forzar a anticipar la negociación del TEMEC. ¿Qué es lo que está diciendo? El mensaje a México es, a ver, dice el secretario de Economía estadounidense, no va a haber más periodos de gracia. O sea, la narrativa es contundente. O sea, diera la impresión al hilo del discurso que va a ser el 30. Pero es cierto que las experiencias que hemos tenido, eso siempre lo van variando para después apretar más. Es una estrategia un tanto esquizofrénica, pero que le resulta a Trump, porque en el fondo también está invitando a que las empresas se relocalicen en Estados Unidos. Y el mensaje que manda es de hacerlo así, en ese momento volvemos a las condiciones iniciales. Ahora es cierto que quedarían fuera de este 30% los productos que ya están amparados en el actual TEMEC. También eso no es cosa menor, porque efectivamente no aplica, hay que decirlo también claramente, a todos los productos mexicanos en la exportación. En todo caso es un golpe duro, hay que ver cuál es la narrativa que sigue tras este asunto, pero a mí me da la impresión que el tema lo tenemos que leer más que en el combate a las drogas, en donde me parece que en todo caso México deja mucho que desear, pero es un tema más comercial, insisto, para renegociar condiciones o anticipar las negociaciones del TEMEC con México. Así es, y ahí podemos meter en la ecuación este año que se cumplió el viernes, ¿no, Gabriel? Cuando en una operación, ahora que sabemos que Ovidio es testigo protegido, una operación que claramente se coordinó con el gobierno de Estados Unidos para llevarse al capo que en México nunca habían agarrado. Sí, así es, Jaime. A Ismael El Mayo Zambada. Mayo Zambada. Y tiene a las dos cabezas del cártel de Sinaloa, el cártel más grande, histórico de México. Y que, pues, ¿qué información tiene? Pues toda la información tiene, ¿no? Pero al capo que fue intocable durante toda su carrera, de 40 años. Esto se demuestra que cuando Estados Unidos va por un objetivo, lo centra, lo logra, ¿no? O sea, y ahí también se cuestiona de qué tanto es el compromiso de Estados Unidos por combatir el tema de las drogas, o sea, a fondo, ¿no? Y ahí entran otros aspectos en los cuales la presidenta lo ha señalado, como es el tema de las armas, el tráfico de armas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el compromiso real de Estados Unidos para combatir el tema del narcotráfico y de las adicciones? Como bien dice Guillermo, que es más comercial que enfrentar a la criminalidad, combatir el tema de las adicciones. Y lo señalo porque la misma presidenta lo ha apuntado, de que no hay un esfuerzo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para combatir el tema de adicciones. Porque el problema lo tienen ellos allá, adentro. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos para disminuir ese tema? Y hay un dato interesante que se da aquí, que de los detenidos en tema de fentanilo, el 85% son norteamericanos. 85%. Entonces, sí es un problema de México, que desde aquí es donde llega el fentanilo y toda esta droga, pero también es un problema de Estados Unidos, de corrupción de Estados Unidos, para que pueda llegar esa droga, porque entra por aire, entra por mar, entra por tierra. ¿Y qué hace el gobierno de Estados Unidos en ese sentido? Creo que es muy complicado para la presidenta el negociar con Donald Trump cuando no hay parámetros claros de qué es lo que quiere Donald Trump, cuando dice es que no han hecho lo suficiente en el combate. ¿Y qué es lo suficiente? No lo sabemos. Y la presidenta señala, bueno, hemos logrado en diciembre un decomiso de 20 millones de pastillas, ¿no? Que ya no llegaron a Estados Unidos. Ha disminuido la incautación del 50% de droga en las aduanas de Estados Unidos, en las fronteras. Entonces, a la luz de estos argumentos que presenta la presidenta, ¿cuáles son los indicadores para medir si México ha hecho o no ha hecho lo suficiente en esto?
tocando ya el tema del arancel, pues yo esperaría, como bien dice Guillermo, que finalmente se llegue a un acuerdo, como lo ha hecho Donald Trump con Europa, lo hizo con Canadá, de esa amenaza del 30% quede en un 15%, y que además todos los productos que están protegidos por el Tratado de Libre Comercio, esos no serían gravados. Se estima que es el 20% de todos los productos que le compra Estados Unidos a México serían gravados. El 20% sería gravado con este 30%, y que finalmente alguien que lo pagaría, que lo sufriría, sería el consumidor de Estados Unidos, pues que tendría que pagar el aguacate, por ejemplo, el tomate, tendría que pagar un precio mayor, ¿no? Se estima que el movimiento económico entre Estados Unidos y México es el mayor que hay en el mundo. Estados Unidos son 800,000 millones de dólares entre las dos economías, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante México como socio comercial de Estados Unidos, pero bueno, finalmente ya pronto veremos cómo queda esto, si estos amagos de Donald Trump fue nada más para lograr este objetivo, o México seguirá siendo la piñata de Estados Unidos, como ha sucedido los últimos meses, ¿no? Se cumplen 6 meses, Augusto, de los amagos de Estados Unidos para la imposición de sus aranceles. Hay que recordar que los primeros iban a entrar el 1 de febrero. Sí, sí. Y luego lo pospuso a marzo, y ha pateado el bote como 3 veces. Pero parece que esta vez no hay esa posibilidad. Justo lo que mencionas es muy importante y complementa lo que han dicho Esperanza, Guillermo y Gabriel. En ese lapso, en Estados Unidos le pusieron un apodo a Donald Trump justo por esto. El lobo. Le pusieron el taco. Y fue un apodo que le pesó mucho. La Casa Blanca se quejó. Taco, tal cual, pero en inglés significa Trump always chickens out. Sí. Trump siempre se raja. Por eso, porque eso decía que sí. Eso duele, y sí, le dolió duele, muchísimo. duele. Ya puso una muestra con Europa, no se rajó. Brasil, Incluso creo que Europa cedió demasiado en esa negociación. Hay muchas críticas a la representante de la Comunidad Económica Europea. Muchas. Es Dicen que se dio todo. Hay un comentario ahí, se desayunó a la de la Comisión Europea, ¿no? O sea, que le comió el mandado. Porque también en este lapso, Jaime, de la estupenda aprobación con la que inició Donald Trump su mandato, ha perdido muchos puntos, está perdiendo popularidad. Necesita recuperarlo, ya lo decía Gabriel, México es su piñata favorita, y además no tendríamos mucho para repelar algunos de los diagnósticos muy silvestres que hace, pero a final de cuentas son realidad. Sí tenemos una buena porción del territorio controlada por el crimen organizado, si no porciones grandes de estado en estado, hay espacios que controlan el crimen organizado, al grado que cualquiera de nosotros se la piensa para usar una carretera en la noche. ¿Es cierto? Así de sencillo, aquí y en cualquier parte del país. Que estamos produciendo mucho fentanilo, sí, y mucho, lo refiero porque López Obrador y al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum, dijeron, aquí no se produce fentanilo. Y ahora no hay más que noticias de toda la bola de laboratorios que están desmantelando y los decomisos de drogas. Por otro lado, lo que decía Gabriel es cierto. Si ellos tienen esa queja respecto a nosotros, correcta en muchos sentidos, también tenemos que decirles, oye, cierra tus fronteras, se las cierras a los migrantes, pero no se las cierras a las drogas. Lo decía Gabriel, entran por cielo, mar, tierra y subsuelo, porque también hay túneles, ¿no? Te faltó esa vía de acceso. Complementa aquí. Pero a final de cuentas sí, yo coincido con Guillermo. Es un asunto de negociación comercial, con una ventaja esta vez, que yo creo que va a imponer los aranceles, que solo son los productos que para el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, que le va a dar por lo menos está respetando el tratado, ¿verdad? Y lo otro que le está pesando también es que el consumidor en Estados Unidos, las consumidoras ya resienten el costo de las cosas que no están llegando, el jitomate para empezar. Y no es solo un asunto de arancel. Estados Unidos no produce el jitomate que consumen en Estados Unidos. Necesitan la proveeduría de México y no es un producto que aguante en su traslado de lugares más remotos. México es lo que tienen más a la mano y además el consumidor de Estados Unidos le gusta el sabor del jitomate mexicano. ¿Quién va a pagar el costo? Ellos, los consumidores, los
los exportadores, los importadores en Estados Unidos van a absorber una parte de ese arancel, pero otra se la van a reflejar en el precio consumidor. Creo que él está luchando contra su impopularidad. Lo de ayer para la facción trompista le viene bien porque demostró lo que lo llevó a la presidencia, fuerza, contundencia. Ya no fue chicken. Ya no es taco. Ya no fue taco. Se quiere sacudir, es que a ver, eso sí pesa. Y hay que entender de fondo que hay un nuevo orden mundial, Jaime. Porque fíjate, de lo que era el multilateralismo, efectivamente hoy Trump va negociando país por país para poner o pretender poner a Estados Unidos en el centro. Es decir, el orden mundial como lo conocíamos de libre comercio, que es lo propio, lo que ha dado crecimiento, lo que así floreció Europa, en realidad el TEMEC con México, Estados Unidos y Canadá, con sus muchas cosas perfectibles, marcó una pauta brutal de crecimiento económico. Pero hay que decir que hoy Trump tiene con todo y todo la sartén por el mango, porque efectivamente, si bien es cierto que él va a tener consecuencias políticas y económicas en su mercado, las broncas para México con medidas así son notablemente superiores. Claro. Es decir, estamos en una posición de objetiva desventaja. Yo cambiaría un poco la analogía. Yo diría que tiene el control de la temperatura de la estufa. Deja que tenga el sartén, él le sube o le baja la temperatura de la estufa. Es más precisa esa analogía. Bueno, pues vamos a quedar pendientes. Un segundo. Venga, sí, venga. Vamos a ver si la estrategia de la presidenta de decirle sí a todo de Donald Trump funciona o se equivocó la estrategia. Muy bien, bueno, pues vamos a estar hablando seguramente aquí el próximo lunes de lo que suceda el próximo viernes. Vamos a ver si queda el 15, si lo pospone, que esa es una probabilidad muy, muy lejana, o termina imponiendo el 30. Eso es lo que estamos por ver el próximo viernes. Vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro bloque de cierre. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque final con este tema delicado, preocupante, de cómo las policías, en vez de proteger al ciudadano, muchas veces se coluden con las bandas de criminales para protegerlos y afectar al ciudadano. Es el caso terrible de este multihomicidio de una familia donde hay ya un policía de Zapopan detenido que participó en la agresión. O estos 4 policías de Tlajomulco que detienen a un hombre que aparece a 1,5 kilómetros de donde lo detienen, hora y media después, golpeado y sin vida. Abusos policiales que nos recuerdan aquel caso que hizo crisis, en el caso Ixtlahuacán, el caso Giovanni, que se le conoce, que generó protestas que luego trajeron el halconazo tapatío, la detención, la desaparición momentánea de jóvenes a manos de agentes de la Fiscalía en el gobierno pasado de Enrique Alfaro, quien reconoció que la Fiscalía estaba infiltrada y que alguien malo de la Fiscalía había enviado a esos agentes a detener a los jóvenes. En fin, ese fantasma está ahí apareciendo con estos casos, Guillermo. Es terrible porque para mí la peor perversión de la justicia es justamente cuando quien te tendría que cuidar, cuando la autoridad que está facultada, además con el monopolio de la fuerza, de la violencia, para cuidarte, para garantizar tu integridad, resulta que es quien te acorrala, quien te mata, quien te extorsiona. En fin, yo creo que es un tema terrible, no es el primero. Bien referías el caso Giovanni, que claro, en ese momento, en virtud de la manifestación que hubo y después las muy desafortunadas declaraciones del exgobernador Alfaro, diciendo, bueno, es que prácticamente la Fiscalía está tomada, es decir... ¿Declaración o confesión? Como lo quieras ver, pero era algo, por decirlo menos, desolador, pero exhibió de alguna manera muchas cosas. Dijo que era desde los sótanos del poder. Los sótanos del poder. Pero el punto al que voy es, a ver, ¿qué nos prueba este tema? Pues por la penetración de los cuerpos de la policía por grupos de la delincuencia organizada. No es la única razón, pero es una realidad. No están depurados los cuerpos de la policía. Hay impunidad, porque yo te aseguro que varios de estas personas son reincidentes, si no en asesinatos, sí en casos, desde luego, de abuso policial al menos. Es decir,
se les detiene, salen de escena, pero reinciden. Si hoy tuviéramos una radiografía completa, un escáner de quién es quién en la policía, yo creo que nos iríamos de espaldas. No quiero con esto no dejar de reconocer que hay gente de valía, con valores y que cumple sin duda alguna con su trabajo. Pero efectivamente yo creo que es muy grande el número de elementos que juegan en los dos lados y esto es terrible. También esto nos exhibe, entre otras cosas, a ver, si vemos el caso de esta familia asesinada por los policías, estaba, conforme lo dijo el propio fiscal de por medio, incluso el hermano de la víctima. Un hermano. Con lo cual también esto tiene lecturas tendientes a la pérdida total de valores, el desprecio por la vida, es decir, una degradación moral, un tejido social roto que pone en alerta o saca a relucir pues un tema muy grave. Lo que pasa es que la violencia ahí está, pero cuando a la violencia le pones el componente, la policía del lado de los malandros, pues todavía se vuelve el tema mucho más crítico. Así está. ¿Cómo la ves, Gabriel? Pues mira, la crisis de las policías municipales ya tienen un buen tiempo. Recordemos que son 31 policías municipales que fueron señaladas o fueron detenidos los policías por desaparición forzada. 31 de las 125 municipios que hay en el estado, 31 tienen esos señalamientos. Entonces, pues la verdad es que la criminalidad está muy metida. Ese es un factor, sí, como bien dice Guillermo, pero hay otros también en el cual se han desatendido, como es la preparación, la capacitación de los policías, cómo enfrentar desalojos, por ejemplo, que hicieron en Tlajomulco, donde pues la violencia fue un elemento, pero no pues como debería ser, como actúa un cuerpo policíaco de seguridad preparado, ¿no? Ahí es donde levantan a la persona esta y luego la encuentran muerta, ¿no? Que fue el punto que detonó y que llevó a la detención de cuatro policías. Entonces, hay una problemática diversa en torno a las policías municipales, y hablamos la otra policía, pues la de Zapopan, que es una policía muy grande, donde se da este caso. Sorprende porque la policía de Zapopan es considerada es la mejor pagada en el país, pero ¿qué están haciendo en el tema de formación, de capacitación, de los perfiles psicológicos, la comunicación que están teniendo? Porque entre los mismos policías, ellos mismos saben quién anda metido en el otro bando, porque se ve luego pues el dispendio de recursos que tienen, vehículos, etcétera, que aunque les paguen bien o más o menos, pues no es para que tengan ese nivel de vida. O sea, lo saben. Y ahí pues el punto es cómo poder enfrentar estas problemáticas de las policías, qué se tiene que hacer, qué transformación se tiene que dar, quiénes deberían de participar para poder hacer una supervisión real y conocer los perfiles de las policías. Yo creo que hace falta mucho trabajar en ese campo, Jaime. Así es. Digo, es evidente que no dieron resultados aquel esfuerzo que se hizo desde con Felipe Calderón hace ya más de, pues por ahí del 2006, casi 2 décadas, con los exámenes de control y confianza. La depuración policial que se pretendía nunca se logró. Pero ¿cómo se van a aplicar los exámenes de control de confianza cuando a veces imponen como jefe de la policía a alguien que totalmente lo reprobaría o estaría descalificado? Y a mí esto sí me consta, dicho por policías que estaban vinculados a este organismo encargado de dar la certificación de que pasaron los exámenes, que les dicen: para mañana quiero el examen de fulanito. Luego no, que tardaban no sé cuántas horas en aplicar los exámenes correspondientes. La verdad es que no, que sigue siendo manejado y manipulado. Sigue siendo para quien se los quieras aplicar y punto. Si la tortura se lleva a cabo en una corporación policíaca es porque está siendo instruida o tolerada desde arriba. Y si el abuso policíaco se da es porque está siendo tolerado y está siendo un modelo de trabajo. Pero eso voy nada más como método, y el aspecto de la psicología, que tiene mucho que ver. Ponle a cualquier ciudadano común
una credencial de policía, un uniforme y ponlo a controlar y en verdad se transforman. Es algo psicológico. Se sienten gobierno. No, ahora sí que hay que invitar a un experto, una experta sobre el tema. Es algo que tiene que ver, bueno, con nuestra condición humana, pero voy más allá. Las academias de policía. Y ahora en Cybertrucks más. Y hace rato cuando estaba hablando Gabriel me reí porque no pude evitar cuando me vino a la mente, él estaba hablando de que los equipan y que les dan... para que vean películas a gusto. No, pues hasta pensé para ver películas, para ver Netflix a gusto, ahí en la Cybertruck. El tema es que se la creen y están en el vehículo de lujo o están en el vehículo sin no tan lujo porque dicen que les quitan el equipamiento como para entretención. A la Cybertruck se les olvidó, pero bueno, ese es un paréntesis. Y ese es policía estatal y aquí es municipal. Del caso de una compra que fue verídico, que le piden al de compras de Zapopan, cómprate unas patrullas con radio. Y llegan unas patrullas con radio AM/FM. Él cumplió instrucciones, Jaime. Bueno, tuvieron que cancelar la compra. La mayor penetración de los grupos criminales se ha dado a través de las corporaciones de policía. ¿Por qué? Apoyan con narcorrecursos a candidatos de todos los partidos, de aquel que se ponga de modo, de aquel que quiera trabajar, y solo le piden dos cosas: gente en la corporación policíaca y en obras públicas o adquisiciones, en compras. Bueno, eso ¿por qué? era antes, Para ahora ya recuperar quieren la más, inversión. ahora ya quieren más pero cosas. es que ya ahorita ya ponen también al alcalde, en algunos municipios, y lo estamos viendo. ¿Qué tan común se ha vuelto a enterarnos que ya asesinaron hace 2 días en Zacatecas, por ejemplo? Que hay unas investigaciones vinculadas con que el hermano, con que ya ahorita resulta que los políticos en turno tienen familiares, no solo que hay presuntos nexos, sino que se les acredita una vinculación directa con grupos que traen asoladas a ciertas regiones. Entonces hemos llegado a ese punto donde la capacidad que tienen a través de los recursos que manejan es la que ha mucho contribuido a que tengamos un país donde hablaba hace un rato, no sé si Augusto o Guillermo, quién lo dijo, de que ya no podemos circular por las carreteras en la noche. Y el tema de la extorsión, la propia presidenta, una iniciativa que va a ser discutida en septiembre próximo para unificar el código de cada entidad, el tema de cómo se va a penalizar el delito de extorsión, porque es ahorita donde más se ha disparado y que tiene que ver con cómo están operando los grupos criminales en todo el territorio. Pues sin encontrar la manera de combatir a la infiltración delincuencial en las corporaciones, eso refleja también un poco, o es como el origen de estos abusos, ¿no? Sí, si algo distingue al crimen organizado y lo distingue de los gobiernos estatales y del gobierno de la República, es que opera en territorios concretos, ubicables, en calles, en páramos, en sitios específicos donde la presidencia ni siquiera se imagina que sucede, y muchas veces los gobiernos de los estados. Y lo menciono porque también la policía municipal es la única que está en territorios específicos y está más expuesta. Los policías municipales lo dicen, el líder de la plaza sabe dónde vive mi familia, dónde vivo yo. Eso en los que se portan bien. No se van a meter porque ellos, en donde se encuentre un cadáver, el policía municipal es su zona de trabajo. Las agencias del Ministerio Público entran y salen, la Guardia Nacional entra y sale, la Policía Estatal entra y sale. Los policías municipales están permanentemente expuestos en el territorio. Entonces, unos por mala entraña, otros porque no les queda más remedio. La pregunta no es por qué, y yo digo que ya no tendríamos que llamarle abuso policíaco. Lo que estamos viendo es brutalidad policíaca. Brutalidad policíaca. La pregunta no es por qué, las condiciones están dadas. La pregunta es por qué no. Sí, ya lo dijeron todos, hay una impunidad tremenda, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué me puede pasar? Llegan al punto de ponerse en un extremo tal, pero no pensemos en estos extremos, la familia exterminada, el joven brutalmente golpeado y que aparece muerto. Pensemos en esa otra brutalidad policíaca de los sábados, en la extorsión a gente que acaba de cobrar su sueldo. Pensemos en los migrantes que simplemente por la facha son detenidos, y todos lo hemos visto. Yo lo acabo de ver en Inglaterra y Arcos, donde los policías sí muestran esa prepotencia justamente con los más vulnerables. Con el más débil.
Y por último, no perdamos de vista que la misión de la Policía Municipal es prevención, es lo que le confiere la Constitución de la República en el artículo 115. La Policía Municipal debe prevenir el delito. Eso necesita la tan llevada y traída policía de proximidad que nunca hemos visto realmente cómo funciona. Y todo lo que sí funciona, porque en Zapopan hay buenos policías, en Guadalajara hay buenos policías, en Tlaquepaque hay buenos policías, pero basta la acción de unos cuantos para que esa proximidad deje de significar y al contrario, le cobre la factura al político en turno, alcalde o gobernador, respecto a la confianza que se le tiene y la percepción de inseguridad que se eleva, ya lo decía Guillermo, porque los que nos tendrían que cuidar simplemente están en contra nuestra. Es un problema muy serio. De ahí parte lo que además sí tenemos a la mano por resolver, intervenir en la Guardia Nacional. A los medios de comunicación, a los gobernadores, a los congresos de los estados les queda años luz. La Guardia Nacional va a responder a cosas que ya ni un poder político, salvo el de la Presidenta de la República, puede modificar. En cambio, con los policías municipales sí podríamos intervenir. Culpamos que se acabó el presupuesto, que ya de la Federación no llega suficiente para seguridad en los municipios. Bueno, hagamos algo concreto nosotros, para darles una vida digna a los policías, pero al mismo tiempo estar castigando que no haya impunidad cualquier abuso policíaco, del abuso policíaco, que son las basculeadas de fin de semana, a la brutalidad policíaca que cuesta vidas. Cualquier indicio de complicidad, ¿no?, con los grupos delincuenciales. Y ahora que hablabas de los territorios que están como tarea de las policías municipales, uno se pregunta cómo es que surge una fosa de las dimensiones de la de las agujas en Zapopan sin que nadie en ningún momento haya cuestionado por qué hay esas camionetas transitando esas brechas a altas horas de la noche para llegar ahí y con toda calma hacer una fosa y dejar bolsas con restos humanos, ¿no? Pero eso es también lo desquiciante, Jaime. Pensemos que esas bolsas con restos humanos iban en un vehículo que alguien iba conduciendo por la ciudad con toda calma, parándose en los altos, sin ser molestado, poniendo su flecha para dar la vuelta. Sí, es increíble. En medio de todos. Es increíble, la pregunta sería, Jaime, es increíble. Después del diagnóstico del exgobernador, ¿qué se hizo? ¿Y cuál es el diagnóstico del actual gobernador? Así es. Se habla mucho también a mí me llama muchísimo la atención, lo he dicho en varias ocasiones, los tiramuertos, ¿no?, que van, tiran y nunca agarran a nadie, tiran un cadáver en distintos puntos de la ciudad. En fin, toda una tarea. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado y las esperamos el próximo lunes en otra emisión de Periodismo en Plural. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias, Esperanza. A ustedes. Gracias, Buenas Augusto. Jaime, gracias. Guillermo. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Pásenla muy bien.